Muy buen día, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar leyendo la Biblia y en este video quiero hacer la introducción a la segunda parte o al segundo libro de Reyes. Recordemos que originalmente en la Biblia hebrea es un solo libro, pero al momento de traducirse al español se dividió en dos partes. Entonces ya leímos, ya vimos la primera parte, o sea, el primer libro de Reyes, y ahora vamos a empezar a leer el segundo libro de Reyes. Entonces, yo ya hice una breve introducción en la primera parte, así que si usted aún no ha visto ese video, le aconsejo que lo haga, que retroceda unos videos, porque allí hice un breve resumen de todo lo que hemos leído, de todo lo que hemos abarcado a través de la historia desde el Génesis hasta llegar a esta parte de los libros históricos. Pero bueno, ahora quiero hacer brevemente una explicación de lo que vamos a ver y de lo que vamos a leer en esta segunda parte del libro de Reyes, el cual abarca principalmente tres hechos importantes. Primero vamos a ver el inicio y el ministerio del profeta Eliseo, que se convierte en el sucesor del profeta Elías. Esto nos va a tomar varios capítulos. Luego vamos a ver cómo, recordemos que la nación ya está dividida en dos reinos. Entonces la segunda parte que toma importancia y relevancia en esta segunda parte del libro de Reyes es la conquista o la llevada a la esclavitud por parte de los asirios al reino del norte, o sea, al reino de Israel. Y la tercera parte del libro, del segundo libro de los Reyes, también nos explica cómo también el reino del sur, que es el reino de Judea, es llevado cautivo, pero en este caso por los babilonios. Es decir, que en esta segunda parte ya vemos el final de la monarquía, o el final del gobierno de los reyes sobre todo Israel y Judá. Entonces, por supuesto que vamos a ir viendo también toda una serie de nombres de los reyes que gobernaron en los dos reinos divididos. Pero quiero recordarles algo que ya les expliqué anteriormente. Todos los reyes que gobernaron en el reino del norte, que es Israel, todos fueron malos. Esto es para que lo tengamos en mente y no haya tanta confusión, porque en realidad son muchos nombres. Si no estoy mal, fueron 20 los que gobernaron en cada uno de los reinos divididos. O sea que fueron 40 reyes. Pero lo principal es quizá no memorizar, o si usted quiere hacerlo o recordar todos los nombres. Lo importante para mí es que, sobre todo en esta lectura y en estos pequeños estudios que estamos haciendo, no es tanto el memorizar un nombre, sino el recordar cuáles fueron los hechos que son trascendentales o las lecciones que nos pueden servir para aplicar a nuestras vidas. Entonces, creo que eso es lo principal para no estarnos confundiendo. Pero bueno, entonces esta segunda parte del libro de Reyes trata principalmente sobre eso: el ministerio del profeta Eliseo, la caída del reino del norte primero por parte de los asirios, que se los llevaron cautivos, y después, unos 100 años después, la caída también del reino del sur, o sea, el reino de Judá, por parte de los babilonios, que fueron los que se los llevaron cautivos. Bueno, esto es básicamente de lo que trata la segunda parte del libro de Reyes, pero quiero aquí comentar algo que es bien interesante, porque si bien la nación como tal estaba dividida en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, a final de cuentas los dos reinos son llevados cautivos. ¿Y sabe qué también resulta interesante? Mire, que primero se llevan cautivos a las 10 tribus que conformaban a Israel, o el reino del norte, ¿no? Por los asirios. Pasa el tiempo, pasan más de 100 años, y luego vienen los babilonios y se llevan cautivos también a la otra tribu que quedaba, que era la de Judá, que había absorbido a la de Benjamín. O sea, ahí ya suman las 12 tribus, ¿no? Pero pasa el tiempo y luego vamos a ver, conforme sigamos leyendo los libros históricos, porque después de Segunda de Reyes todavía nos quedan algunos, vamos a ver que tanto los asirios, primero ellos son llevados o son absorbidos o llevados o conquistados por los babilonios. Y después los babilonios son conquistados por los medos persas. Entonces, mire cómo va la historia, porque es importante, pienso yo, tener un panorama así claro de toda la historia para poder comprenderla. Si no, nos quedamos en la confusión y no entendimos nada. Entonces, recordemos, voy a hacer aquí voy a recalcar algo que yo quiero que tengamos siempre presente, porque esto nos va a servir para comprender mejor la estructura de la Biblia. El Antiguo Testamento está formado por 5 bloques de libros.
Esto nos va a servir para tener presente para cualquier estudio que queramos hacer, para cualquier historia que queramos buscar, para saber en dónde están ubicados los libros. En fin, esta estructura es como el esqueleto de nuestro cuerpo. Nos va a servir para mantenernos erguidos, para guiarnos en todo el resto de cosas que queramos hacer. Así como el esqueleto de nuestro cuerpo mantiene o sostiene el resto de los sistemas del cuerpo. Entonces, estos 5 bloques de libros que forman el Antiguo Testamento son, en primer lugar, el Pentateuco, que son los 5 libros de Moisés. En segundo lugar, los libros históricos, que son los que estamos leyendo ahora. Aquí es donde nos encontramos ahora en la segunda parte, en los libros históricos. Estos libros históricos todavía nos falta por leer. Después de que terminemos con el segundo libro de Reyes, nos falta leer primer libro, segundo libro de Crónicas, y después nos faltan las 3 historias que vienen siendo como, que nos hablan principalmente de sus personajes, que son Esdras, Nehemías y Esther. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que les estaba mencionando antes? De que primero los asirios fueron conquistados por los babilonios y después los babilonios por los medos persas. ¿Qué tiene que ver esto? Que cuando pasen los años, pasa la historia, vamos a seguir leyendo los libros históricos, y cuando lleguemos a las historias de Esdras, Nehemías y Esther, vamos a ver que estos 3 personajes se desarrollan en Persia. Es cuando ya todo el pueblo, los 2 reinos fueron llevados cautivos y se encuentran en lo que ahora se convertirá, o en el futuro se va a convertir, en el reino de Persia. Y desde allí, desde el imperio persa, estos 3 personajes de los libros históricos van a contar los sucesos que vamos a ir leyendo a través de la lectura. Entonces, es bien interesante cómo el rompecabezas se va armando. Ahora bien, cuando terminemos con estos libros históricos, otro dato curioso, por así decirlo, o que es importante que tengamos presente, es que prácticamente cuando terminamos acá los libros históricos, se termina la historia del pueblo de Israel. Y entonces quizás se quedará pensando, ¿y qué pasa con el resto de los libros? ¿Y entonces qué? ¿En qué momento? Bueno, esto es lo que quiero explicarles. Son 5 bloques de libros, ¿verdad? El primero, los 5 libros del Pentateuco. El segundo bloque, los libros históricos, que son los que estamos viendo acá y que abarcan aproximadamente 4.000 años de historia. Bueno, unos 3.500 años de historia, porque ya después en el último libro de Malaquías que aparece en la Biblia, después de eso, entre el lapso del último libro del Antiguo Testamento y los evangelios, hay aproximadamente 400 años de silencio, 400 años en los que no hay un escrito o no hay un libro que aparezca aquí en la Biblia que nos narre qué fue lo que sucedió en esos 400 años. Entonces, prácticamente, ahorita estamos ya en unos 3.500 años, nos quedan como 100 años de historia nada más. Y ahí ya termina todo lo que es la historia del Antiguo Testamento. Pero para poder comprender entonces, ¿qué pasa con los otros tres bloques de libros? ¿Sobre qué tratan? Si ya no es historia, ¿de qué tratan? Bueno, vamos a ver que el tercer bloque de libros que vamos a leer nos habla de los libros sapiensales o los libros de sabiduría o los libros poéticos por la forma en que fueron escritos. Estos ya no son libros de historia, pero están entrelazados durante el desarrollo de la historia del pueblo de Israel. ¿Cuáles son estos 5 libros? Pues vamos a ver el libro de Job, que de hecho el libro de Job se cree que fue escrito antes de los tiempos del Génesis, o sea, antes del tiempo de Abraham. O sea, se cree que es más antiguo. Entonces, la historia de Job es lo que podríamos decir atemporal. O sea, no tiene tiempo. Es una historia que sucedió y está contada en la Biblia. Bueno, después está los Salmos, que fueron escritos pues en su mayoría por el rey David. Entonces, estos salmos se escribieron durante el reinado o durante la vida del rey David. Entonces, no afectan la historia ni el tiempo. Después están Cantares, está Proverbios y está Eclesiastés, que se cree que los 3 fueron escritos por Salomón. Esto significa que fueron escritos durante la vida del rey Salomón. Entonces no afecta en lo que es ya la historia del pueblo de Israel, sino que son libros que fueron escritos durante el desarrollo de la historia. Bueno, ese es el tercer bloque de libros, que son los libros sapiensales o de sabiduría o libros poéticos, porque vamos a ver que la estructura, la forma en que fueron escritos es como que fueran poemas o canciones. O sea, tienen cierta rima en algunos casos en el idioma original. Bueno, después de esto, el cuarto y el quinto bloque pues son bien sencillos. Mire que hasta la forma de los dedos. Los profetas mayores y los profetas menores. Que me anticipo aquí a decirles,
Cuando uno dice profetas mayores o profetas menores, no es porque está hablando de que este profeta fue más importante que los otros menores. No, se les llama mayores y menores por cuestión de la extensión del libro. Los libros más grandes, los 5 libros más grandes que escribieron los profetas, Daniel, Jeremías, Isaías, etcétera, estos por el tamaño del libro, que son más grandes, se les llama profetas mayores. Y el resto se les llama profetas menores porque son libros más pequeñitos. De hecho, hay algunos que solo tienen unos cuantos capítulos, chiquititos. Entonces, estos libros proféticos o de profetas mayores o menores fueron escritos por profetas que estuvieron profetizando, valga la redundancia, durante el tiempo de los reinos divididos. Entonces no afectan el desarrollo de la historia. No sé si me estoy dando a entender o más bien los estoy confundiendo, pero espero de corazón espero estar dando una buena explicación, porque aquí lo que estoy tratando de decir es que cronológicamente con los libros históricos prácticamente abarcamos ya 3.600 años de historia en total del Antiguo Testamento, y ya después nos vamos a quedar viendo pues prácticamente biografías, historias específicas que tuvieron lugar durante el tiempo de Israel, pues entonces ya no va a afectar cronológicamente la historia. Entonces a mí todo esto a mí me ayuda a comprender la Biblia en su totalidad, me ayuda a comprender las historias. A mí me ha servido de mucho para poder ubicarme un poco en el tiempo en el que se desarrolló un reinado, en qué tiempo vivió David, en qué tiempo pues vivió Salomón, en qué tiempo fue cuando estuvo Moisés. En fin, esto sirve para que uno en su mente vaya creando esta estructura que les mencionaba, como el esqueleto, como nuestros huesos, que sostienen el resto de los sistemas. Y esto sirve cuando, por ejemplo, uno quiere, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo quiero recordarme, ¿dónde está la historia de la reina Esther? Bueno, la historia de la reina Esther tuvo lugar en el tiempo en el que el pueblo de Israel ya estaba exiliado, se encontraban cautivos, se encontraban en Persia. Por eso la historia de la reina Esther se lleva a cabo allá. Ella llegó a ser la reina de Persia. Entonces, todo este tipo de cosas, de datos históricos, son muy importantes. Pareciera al principio que la historia es aburrida, pero no, es totalmente interesante y nos sirve para comprender los demás contextos que vamos a ver de las demás historias bíblicas, tanto acá en el Antiguo Testamento o cuando usted lea el Nuevo Testamento. Bueno, entonces, pues ya me extendí demasiado. Esto era la introducción al segundo libro de los Reyes, pero yo aprovecho siempre y trato de hacer un pequeño resumen de lo anterior y de lo que nos falta. Entonces, como Dios le dijo al profeta Elías, come, bebe, descansa, porque el largo camino te espera. Entonces, pues les animo a que sigamos en pie y que estemos siempre fortalecidos, porque todavía nos queda mucho camino por recorrer y qué hermoso, porque en realidad tenemos el resto de nuestras vidas para leer y comprender la Biblia. Así que hagámoslo poquito a poquito. ¿Cómo se come un elefante? A mordiscos. Entonces, poquito a poquito. Sí se puede, no se desanime. Hay mucho que aprender de la Biblia y son historias fascinantes. Y ¿sabe qué? A lo mejor usted no se va a dar cuenta, pero mientras usted lee la Biblia, mientras usted la comprende más, su vida en particular va a ser más rica, más bendecida, más prosperada, más llena de amor. Y su vida en general va a ser más próspera porque usted va a tener sabiduría, porque la sabiduría solo la da Dios. Entonces, si unimos conocimiento con sabiduría, entonces eso significa que Dios va a estar de nuestro lado. Y como dice Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, como consecuencia, todo te saldrá bien. Que el Señor le bendiga y que tenga un excelente día.